Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición especial de día miércoles que estamos haciendo con Nicole. No podíamos hacerla el jueves juntos, pero está bien, mejor para ustedes. Tienen antes a Nicole. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por un cambio de escenario propuesto por el gobierno con esto del retroceso, que ya lo vamos a hablar. Tuve que cambiar un compromiso importante que tenía el día miércoles puntualmente, porque es la graduación de mi hija y por eso me excuso con mis auditores y nuestros auditores y por eso estoy grabando un día antes. Pero si no hay nada que excusar, pues si finalmente vas a salir igual. Y tú me contabas antes de empezar este programa que parece que alguna persona vinculada con el mundo político la sorprendieron con una jugosa cantidad de dinero derivada de unos pagos, según dijo, de honorarios o de asesorías, consejos, profecías o alguna cosa. ¿Cómo es la cuestión? Vamos con esta historia porque son estas historias que parecen entre delictuales y anecdóticas, pero de algo dicen con respecto a quizás las relaciones políticas, algo quizás nos están diciendo, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. El fin de semana hubo un asalto, un robo al sobrino del senador Navarro, Eduardo Hernández, en Concepción. ¿Cuál es la parte curiosa y por qué estamos hablando de este asalto que pudo haber sido un asalto común, ya como se está dando en nuestro país, un asalto de un robo de vehículo, etcétera? Porque resulta que él en su denuncia dice que perdió 60 millones de pesos que tenía en efectivo. Bueno, entonces la pregunta que sale en rigor, y por supuesto lo que todos nos preguntamos es, bueno, ¿cómo es que tenía 60 millones de pesos en efectivo? ¿Quién tiene 60 millones de pesos en efectivo? Independiente de que a lo mejor alguien vaya a hacer una transacción rápida, de ir de un banco a otro, etcétera. Pero ¿quién tiene un bolso con 60 millones de pesos en efectivo en su automóvil? Bueno, y él, la explicación que da de esos 60 millones es que recibió un finiquito, y acá es donde se cruzan las situaciones, por los 14 años que fue asesor de su tío, del senador Navarro, más 35 millones que le prestó su suegro, para poder instalar una carnicería y un frigorífico para poder tener las carnes. Entonces, cuando ya se empiezan a dar las explicaciones ante las preguntas, bueno, las preguntas van sacando más explicaciones que no explican nada. Entonces le dicen, bueno, pero ¿por qué esta plata de este famoso finiquito, que también me parece que hay que revisar, la tienen en efectivo? Bueno, porque yo soy antisistema. Yo no le doy mi plata a los bancos manejados por el Fondo Monetario Internacional, y ahí lanza todo ese relato ideológico. Prefiero tener la plata en una caja fuerte y en mi casa que entregársela a los bancos. Bueno, y acá vienen varias preguntas. Uno es si ese finiquito efectivamente se realizó por los 14 años de asesor al senador Navarro. Bueno, ¿dónde están los papeles? ¿En qué constituye ese finiquito? ¿Realmente correspondía finiquitarlo y de dónde salió la plata para finiquitarlo como asesor parlamentario? Esa es la primera pregunta. Y dos, lo que me imagino también nuestros auditores se preguntan, bueno, si va a instalar una carnicería, va a instalar con un camión frigorífico, ¿va a estar fuera del sistema? ¿Va a tener, como es en la antigüedad, no sé, Fernando, si tú lo recuerdas, un cuadernito donde va a anotar cuando le compre carne la señora Juanita y va a anotar, bueno, me pagó 10.000 pesos y va a guardar la plata en un cajoncito en la carnicería, o va a entrar al sistema? Entonces, acá hay mucho que despejar, producto de la relación de este personaje con el senador Navarro, y el senador Navarro directamente en política. Nadie anda en general, bueno, a lo mejor alguien va a levantar la mano y dice, bueno, yo en general siempre ando con efectivo, pero no es común andar con 60 millones. Cuando la gente anda con efectivo y da este tipo de explicaciones, uno dice, bueno, esta es plata que es difícil de justificar. Me recuerda un poco, y tú también lo vas a recordar, Fernando, el asalto al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, en junio del año pasado, cuando le robaron el auto y iba con 1 millón de pesos en efectivo. Entonces también dio una serie de declaraciones diciendo para qué era esa plata. Pero en realidad la gente normal, común, tú, yo y nuestros auditores, es raro y es muy ocasional que alguien ande con 1 millón en efectivo, a no ser que sean dineros que son difíciles de justificar o que sean para pagar situaciones que también son difíciles de justificar en el sistema.
Bueno, quizás Elizalde también está luchando contra el Fondo Monetario Internacional. Hay una lucha general. Maduro está luchando contra el Fondo Monetario Internacional. El sobrino de Navarro, no sé si le habrán preguntado a Navarro. ¿Le preguntaron algo a Navarro? Que Navarro todavía está en recuperación, no está apto para ser entrevistado ¿Y y quién le todavía está... pagó? ¿Y quién supuestamente le pagó a este señor? ¿Quién le pasó los 60 millones en esta lucha contra el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál fue el otro combatiente que le pasó los 60 millones? Le prestó 35 millones. De la Casa del Suero se supone que sacó 35 millones. Bueno, No para este movimiento. estas cosas de, no sé, pues a ver, cuando uno quizás no es un buen referente, ¿no? El cine, las seriales, cuando uno ve personajes que andan transportando billetes, no es precisamente porque estén por abrir una carnicería, sino que tiene que ver con otras clases de transacciones que se hacen con billetes, porque precisamente no se pueden hacer por los bancos para que no queden registradas. Esa es la cuestión. Una transacción, por ejemplo, una transferencia, un cheque, el uso de una tarjeta de crédito, cualquiera de esas cosas quedan registrados, son movimientos financieros, pero los billetes no. Por otro lado, los billetes tienen que haber salido de algún lado. Alguien los tiene que haber cambiado en un banco, contra un cheque, contra alguna cosa. Tendrá que encontrarse la fuente de esa plata en algún lado, si es que hay interés en investigar, Nicole. Sí, se pidió que se iniciara una investigación de oficio para poder, a través de Fiscalía, para poder determinar, primero, hay que determinar el robo y si efectivamente Eduardo Hernández contaba con esos 60 millones de pesos que dice que fueron robados. Eso es lo primero que tienen que despejar. Pero entendiendo que él está diciendo la verdad, el segundo gran paso es entender de dónde vienen esos 60 millones, que sería una segunda investigación que se desprendería del tema del robo, y si él habla de que hay un finiquito, bueno, se entiende que los finiquitos pasan por un proceso legal. Y cómo le pagó el senador Navarro ese finiquito también es tremendamente interesante. Sí, bueno, yo he escuchado distintas historias, algunas que ya se remontan a varios años respecto a maletas con plata vinculadas en algún modo u otro a estas personas, platas que, claro, bueno, si tú eres otro luchador contra el Fondo Monetario Internacional, pero que vive en un país extranjero y quieres ayudar a tus compañeros a que sigan luchando contra el Fondo Monetario Internacional con plata, tú no les puedes mandar un cheque, porque sería traicionar tu lucha contra el Fondo Monetario Internacional y la banca internacional, esos parásitos reaccionarios. Entonces tú recurres a las maletas con plata. Es muy simple, sí, esa es la cuestión. Pero en fin, esperemos que esto se investigue y que llegue a alguna parte. Yo ya no tengo ninguna fe en los mecanismos de la justicia en nuestro país. Hemos visto demasiadas cosas. Parece que a los chilenos se les olvidó que en aquellos años en que hubo varios políticos que estaban acudiendo a una corte por temas vinculados a los dineros de las elecciones y las platas que habían recibido, o las declaraciones que habían hecho para recibir plata, las cosas fueron paradas en su momento, fueron prescritos los procesos, se habían agotado los tiempos legales y finalmente no pasó absolutamente nada. Yo a estas alturas creo que ya se ha montado en este país una máquina tal de irregularidades, no voy a decir otra palabra, que involucra a todos los poderes del Estado, que yo no veo cómo se puede aclarar ya nada. Hemos pasado el nivel en que alguien es capaz de investigar lo que hace otro, que una institución es capaz de investigar lo que hizo alguien de otra institución. Creo que se ha producido ya una articulación completa, perfecta, y por lo tanto no hay resquicios. Y los resquicios que aparecen son por errores de los ejecutores o por alguna situación accidental, como podría haber sido este robo, si es que fue un robo. Pero una vez que estas cuestiones saltan, yo no tengo fe en que se aclaren. No. Claro, hay dos, me parece, vertientes como analizar fiscalía. Uno es lo que tú mencionas con respecto al interés. ¿Cuánto interés realmente tienen en llegar al fondo de ciertos procesos políticos cuando hay
poderes involucrados como los políticos o el poder económico o lo que sea. Pero segundo, y una convicción que también me he ido tejiendo a lo largo del tiempo, viendo cómo se dan también las investigaciones en torno al estallido de octubre del año pasado, es cierta ineficacia que tiene Fiscalía para poder investigar y cómo cierra los procesos porque no cuenta con mayores antecedentes. Hay también una ineficacia y una falta de expertise en las investigaciones. Quizás le faltan recursos, no lo sé. Nunca, en general, creo que las respuestas son las faltas de recursos, sino que Falta de ganas. Falta de capacidad, digamos, para poder investigar este tipo de situaciones. Y me inclino en este caso con respecto a la segunda, en este tipo de situaciones en las cuales les cuesta triangular y ir al fondo de los depósitos de dinero, y no por falta de legislación, sino que no lo hacen correctamente. Mira, lo que ocurrió, la tesis famosa, tú mencionaste el tema del financiamiento de la política, y lo hablamos el jueves pasado con respecto a la sentencia de Corpesca. Y al final lo que se cae acá, en términos generales, deduciendo de lo que se lee de la sentencia de Corpesca, la sentencia final se va a saber a principios del próximo año, o en marzo del próximo año, es que la famosa tesis de que era el Servicio de Impuesto Interno el que tenía que querellarse, y que era la tesis de que estas son boletas ideológicamente falsas, se cae, porque es precisamente en aquello donde no encontraron culpable a Orpi. Sí lo encontraron culpable en cohecho y fraude al fisco, pero toda la tesis que se tejió de que había que esperar al Servicio de Impuestos Internos, que la boleta, que no pagaron impuestos, se fue cayendo, porque acá, por lo menos en el caso de Orpi y en otros casos, esa tesis, los tribunales han dicho que no, que las personas no son culpables de aquello. Bueno, eso es el punto, que uno tiene la sensación, así sumando cosas como esta, como otra, tiene una sensación muy angustiante, y lo digo, esa es la palabra que cabe, muy angustiante, que nuestro país fue modificado, primero gradualmente, se fue produciendo, no nos dábamos mucha cuenta, aparecían algunos indicios por aquí y por allá, casos particulares, puntuales, como decían. Todo era casos puntuales, ¿te acuerdas de ese periodo? No, esto es un caso puntual. Bueno, se fueron acumulando muchos casos puntuales, y mi sensación es que en algún momento, un año atrás, 2, 3, no sé, cruzamos un umbral y nuestro país ya no es lo que era. Que este es otro país, es un país donde la corrupción ya no es puntual, sino que ya es sistémica, donde han perdido todos los últimos escrúpulos. Si tú eres un combatiente por esta causa que tiene como objetivo echar abajo el país, sustituirla, no se sabe por qué. Si tú eres combatiente de esa causa, tú puedes recibir plata de afuera, puedes ser un criminal, puedes matar a alguien en la carretera, puedes quemar camiones, o puedes destruir una ciudad, o puedes defraudar al fisco, o puedes andar transitando con maletas con plata, o puedes hacer lo que se te da la gana, y está todo permitido, todo es posible, porque al mismo tiempo los órganos que todavía podrían controlar estas cosas, la policía, la justicia, los poderes políticos, ya no pueden, ya no quieren hacer absolutamente nada, no se atreven. Mira, es como cuando, tú te acuerdas, porque se vieron tantas películas, hubo una serie de televisión famosa, cuando Chicago, con el tema del contrabando de licor, bueno, empezó también de a poco, era una banda que traía licor, después era otra banda que traía licor, después empezaron a comprar a la policía, después compraron al gobernador, compraron al alcalde, compraron a la policía, y al final el asunto no tenía por dónde agarrarse. Al final lo tuvo que agarrar el FBI, porque, claro, Chicago es parte de una cosa mayor que Estados Unidos, por lo tanto, había de otro lado de donde traer algún recurso para instaurar la decencia, pero cuando hay un país entero el que está en eso, ¿de qué otro lado viene esa fuerza, esa limpieza, dime tú? ¿De otro planeta? Es decir, si el país entero el que está contaminado. Y uno tiene la sensación, yo la tengo muy fuerte y cada vez más fuerte, que ya no hay un punto de apoyo, como pedía Galileo, pero deme un punto de apoyo y moveré la Tierra. Bueno, aquí no hay ni un punto de apoyo para mover nada. No hay viga para mover, no hay gente con ganas de mover, para hacer palanca, no hay puntos de apoyo, no hay nada. Y hemos llegado incluso a la fase en que los que se limiten a reclamar o a denunciar corren peligro.
O sea, ya no se trata de que no se hace nada, sino que además si se hace algo es contra los que denuncian. Hemos llegado a esa etapa. Tengo esa sensación. Esa sensación que tú tienes, yo creo que la comparten varios de nuestros auditores y uno lo puede también escuchar en la gente. Pero, sin embargo, creo que el primer paso es poder comprender que Chile no es ajeno a los fenómenos que durante más de 20 años nos decían que estábamos ajenos. Hablamos también en varios programas atrás acerca del narcotráfico. Acuérdate que decían, no, somos de paso, no, acá no ocurre, acá. Bueno, acá operan bandas transnacionales de narcotráfico. Lo mismo que, creo que esto lo he repetido muchísimas veces, el caso Odebrecht, la gran trama de corrupción de Latinoamérica, y acá no. Bueno, es que acá no quisimos saber que es distinto. Sí. Me parece que el gran paso es entender que todos los procesos, tanto de corrupción o de otro tipo, que ocurren en otros países, a nosotros no ocurren con nuestras propias características, pero ocurren igual. Yo creo que, si bien ahora hace mucho sentido esa frase del expresidente Lagos al decir dejar que las instituciones funcionen, y lo digo que hoy hace más sentido que nunca, por lo que está ocurriendo por ejemplo, con el Parlamento, que se entromete en las funciones de prácticamente todas las otras funciones del Estado. Pero creo que en ese periodo hizo daño, porque dejar que las instituciones funcionen también tiene que ver con cerrar los ojos y no meternos, no preguntar, no hacer nada. Que cada institución se las arregle con ese tema y ojalá que no se sepa mucho también. Entonces, si bien hoy aquello nos gustaría que ojalá las instituciones funcionaran porque no están funcionando, en el periodo en que lo dijo Ricardo Lagos, lo dijo con otro sentido y ahí nos hizo mucho daño. Y más bien tenía que ver como con ir escondiéndolo debajo de la alfombra. Por eso creo que, si bien no es un buen periodo, me parece que lo único que nos queda es construir para adelante, entendiendo los fenómenos, entendiendo que sí podemos tener una clase política corrupta, entendiendo que sí podemos tener narcotráfico, entendiendo una serie de cosas que antes creíamos que éramos inmunes porque nos hicieron creer que éramos estos jaguares, porque efectivamente crecimos, efectivamente superamos los umbrales que nosotros mismos, nuestros padres, no creyeron que Chile iba a ser. Me acuerdo cuando tuve que entrevistar por otras razones, cuando hace muchos años atrás, fue alrededor del año 2000 o 98, a adultos mayores, pero por otros temas. Y me acuerdo, 2 adultos mayores que tenían en esa época alrededor de 80, 75, por ahí 85 años, me decían, yo nunca pensé que Chile iba a estar en esta extraordinaria condición a como está hoy, me acuerdo, que me mencionaban los avances, algo que uno lo da por hecho, uno nació con esos avances, y esas generaciones ni lo pensaron, pasar de una pobreza del 20 o 30% al 8%, por supuesto que es un éxito y por supuesto que es un logro, pero nos quedamos atrás pensando en que no nos iba a pasar nada y nos va a pasar lo mismo que le pasa a todo el resto de los países. Eso es lo que tenemos que entender, y por eso es necesario que las instituciones funcionen, no para esconder las cosas. Bueno, ahora la frase de Ricardo Lagos sería dejen que las instituciones no funcionen. Una cosa así. Y eso ha sido obedecido, no sé, algunos hacen ilusión de que en Chile hay una reserva institucional que ya sabemos cuál es, que no ha sido tocada aparentemente, que está ahí como en otra dimensión, que no se ha involucrado literalmente, que está como mirando de afuera. Esa es una imagen que para algunos resulta consoladora. Pero nosotros, Nicole, que examinamos las cosas, no podemos darnos el lujo de simplemente aferrarnos a esas cosas, ¿no? Porque no sabemos qué pasa en ninguna institución en Chile, ninguna. Aquí no hay nadie que esté libre de problemas. Así como tú decías que antiguamente nos contentábamos con decir que esto no pasa en Chile. Yo me acuerdo, nunca lo olvidé, en un programa de Domicilio Conocido, un programa que hacía hace 30 años atrás, más o menos, por ahí. Y salió el tema del narcotráfico y la autoridad que estaba frente a nosotros nos dijo, no, si esto se está exagerando mucho. A lo más hay narcotráfico hasta por, no sé, La Serena, dijo. Era como un tema local del norte. Bueno, las cosas se descomponen muy rápido. Y uno dice, bueno, hay algunas instituciones que no han sido tocadas, que son como una especie de reserva por lo demás, siempre y cuando, digamos, no se mantengan eternamente en ese limbo, ¿no? Pero
no siquiera sabemos en cuál es el estado de esas instituciones. Me refiero, por supuesto, a la Santa Madre Iglesia, no por si alguien está pensando otra cosa. Me refiero al Hogar de Cristo, me refiero a la Fundación La Rosa, ¿no? Eso estoy hablando, no de otras instituciones. No sabemos cómo están en este momento. Y bien puede ser que grados de corrupción que pueden tomar otras formas, y parece que sí ocurrió, estén también ya entrando al sistema. Y es difícil luchar contra el dinero, Nicole. Fíjate que cuando uno lee la historia de sociedades que eran famosas por su moral, por la austeridad de sus dirigentes, bueno, el caso de Roma, el caso de Esparta, llega el dinero y en una generación todo se descompone. En una generación todo se descompone, el dinero lo descompone todo, porque es el medio universal para darse los gustos, para satisfacer esas pulsiones humanas que son tan potentes, el deseo de la riqueza material que te permite obtener lo que tú quieres, en todo orden de cosas. Y eso descompone la moral de prácticamente cualquiera. Y luego eso se organiza, adquiere hasta un poder, por así decirlo, un poder de fuerza pública, llamémoslo así, un poder militar, un poder armado, como ocurrió en Colombia de forma muy clara, como está ocurriendo en Chile. Y entonces tú, ¿qué haces? Dime tú. Salvo rezarle a la Virgen del Carmen, supongo, o esperar que esas instituciones, repito que me refiero al Hogar de Cristo y a la Fundación de la Rosa, no sé, ¿qué pueden hacer además? Bueno, no sé, estamos bien jodidos, ¿no? Yo no sé no, vamos a pensar distinto porque es un día feriado y se supone que la gente está más contenta. Así que, bueno, pero pendiente que lo estén dando el día miércoles. Pero mira, déjame agregar, y sin ser ingenua ni naif con respecto al proceso constituyente del cual simplemente va a salir según cómo resulte la discusión, no tiene por qué salir bien ni mal per se, eso se va a ir viendo en el camino, pero si uno ve ciertas discusiones y debates y se han planteado ciertos temas con respecto a nuestra institucionalidad, que no tiene que ver con me voy a escapar acá de la discusión ideológica de los partidos políticos, yo hablo más bien de las fundaciones, centros de pensamiento, organismos internacionales, un montón de grupos de la sociedad civil que están intentando contribuir de una manera bastante despolitizada, sino que bastante más académica a la discusión de lo que se nos viene, que es discutir la Constitución. Y tú sabes que yo tampoco creo que la Constitución es la que nos va a salvar de todos los males, ni va a mejorar los servicios públicos directamente. Pero dado el estado que tú describes, sí se abre una ventana con un grupo enorme de la sociedad civil que está intentando tirar el carro para adelante de una manera en que me parece mucho más cercana a lo que esperan los ciudadanos y no los partidos políticos. Y en eso sí creo que hay una ventanita de esperanza para que todo esto resulte bien. Esto ha sido un ciclo malo, digámoslo con todas sus letras, no ha sido un ciclo positivo, ha sido un ciclo enredado, confuso, negativo en muchos sentidos, pero los ciclos terminan. Entonces, mirar esta discusión que se levantó de una manera positiva, a mí me da gusto cuando veo, te digo, independiente de que uno pueda estar o no de acuerdo con algunas cosas, cuando veo este esfuerzo gigante que hay en grupos de la sociedad civil, de todo aspecto, transversal, en poder contribuir de una manera honesta, una manera sin ideología, a que esto resulte bien. Bueno, y todo lo que tenemos que esperar es eso, que esto resulte bien, contribuir para aquello. Bueno, ojalá que sea como tú dices. Yo creo que lo de la Constitución está ya bastante cocinado justamente por los partidos políticos, específicamente por la izquierda. La Constitución no puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho mal. Lamentablemente tiene una capacidad causal para el daño. Puedo inmediatamente, sin mayor esfuerzo, decirte 2 o 3 puntos que si yo cambiara la Constitución terminan por arruinar este país. Te nombro solo uno. Si yo relativizo con cualquier pretexto y cualquier fraseología el derecho a propiedad, ya podemos asumir de que este país se va a hundir más en el atraso, en el estancamiento. Porque ¿quién va a querer invertir? Sobre todo habiendo un montón de países que se disputan los capitales para que vayan a sus países. Bastaría eso. Y podemos agregar más cosas, pero bastaría eso. Simplemente eso. Pueden arruinar el país. Y hay proyectos constitucionales que van en esa dirección. Y yo me pregunto qué pueden hacer estos grupos que tú mencionas, estos individuos de buena voluntad, estas personas honestas, o por último idealistas, por darle ese nombre,
que son individuos que no tienen poder institucional. Si el poder es institucional, es algo que se organiza. Y frente a eso es bien difícil. Bueno, va a ser interesante ver porque se acaba de promulgar la ley para facilitar, y lo pongo entre comillas, facilitar la inscripción de independientes a ser candidatos de la constituyente. Va a ser interesante ver cómo se desarrolle esas candidaturas y cuando empecemos a aterrizar en que finalmente este es un proceso construido par y por los partidos políticos. ¿Te acuerdas hace varios meses atrás, alrededor de, no sé, 6 meses atrás, cuando hablamos con respecto a la primera entrevista que dio Longueira y transparentó que él quería ser candidato a la Convención Constituyente por, no me acuerdo si San Bernardo, no me acuerdo en el sector que él quería participar. Y fue el primer político, y un político que lleva 30 años en política, de los antiguos, de los que incluso está en medio de un proceso judicial por Sokimich, etcétera. O sea, nuestro político clásico está ahí, independiente de que sea de la UDI o donde sea, pero ahí tiene el perfil de político transparentando que él quería ser candidato a la constituyente. Entonces me acuerdo porque en ese programa hablamos y dije, bueno, yo agradezco esta entrevista porque esto es lo que es. Esto es lo que va a ser la constituyente. Ex político, ex alcalde, ex candidato, ex todos, los que no están en el Congreso van a querer estar en la constituyente y van a tener la plataforma de los partidos políticos. Bueno, veamos cómo va a desarrollarse ahora las candidaturas de estos independientes, si van a chocar con la realidad o si efectivamente esta ley que promulgaron el viernes pasado los va a facilitar y les va a ayudar para que puedan ser electos. Y esto considerando que en todas las encuestas la gente, yo no quiero hablar de que la gente es ingenua, pero sigue manifestando en las encuestas con respecto a quienes quieren ver en la Convención Constituyente. La mayoría, ya hay alrededor de 3 encuestas, mencionan que quiere ver a independiente o quiere ver académico, incluso han mencionado que quieren ver expertos expertos constituyentes. Y cuando le preguntan con respecto a si quieren ver político, expolítico, tienen un mínimo voto de aprobación. Entonces, acaba de haber un choque entre, no sé si la palabra le queda grande, entre la ciudadanía y lo que va a terminar siendo la Convención Constituyente. Va a haber un choque importante. Y en esta línea, te quiero comentar además algunos conceptos que se van mezclando, porque estaba leyendo están saliendo de a poco las conclusiones de unas conversaciones que se llama Tenemos que hablar de Chile, que lideró la Universidad Católica con la Universidad de Chile, y estuvieron hablando varios meses con distintos grupos de personas con respecto a lo que esperan de este proceso, lo que debiera cambiar de Chile, etc. Y hay un capítulo interesante, por eso te lo quería comentar, con respecto a cierta confusión que se da con el cambio que quieren del Estado y los servicios públicos. En la mayoría de las respuestas de estas conversaciones en relación al tema puntual del Estado, es que tenían muchas expectativas asociadas a un cambio en el rol del Estado. Pero cuando uno lee la bajada y uno lee el contenido, uno se da cuenta que la gente no está esperando ese rol del Estado que propician los partidos políticos de izquierda, y tampoco de derecha, pero más allá, más en relación con lo que propician los de izquierda, porque siempre hablan del Estado, el Estado, el Estado. Sino que hay una confusión entre la calidad del Estado y la calidad de los servicios públicos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en general? Es tener una buena atención o una atención de calidad en los servicios públicos. O por ejemplo, se repitió varias las respuestas de que tiene que cambiar el maltrato que reciben los ciudadanos en los servicios públicos. Entonces, ahí uno dice, bueno, acá también ha faltado a lo largo del tiempo educación cívica de poder tener esta diferenciación de qué significa el Estado en su conjunto y qué significan los servicios públicos. Si yo tuviera que poner algo de algún cambio, es precisamente aquello, poder separar de una vez por todas a los servicios públicos de los gobiernos de turno y tener servicios públicos profesionales donde se atienda como corresponde a todos los ciudadanos de este país versus un Estado que significan otras cosas, ¿no? Bueno, ahí te das cuenta tú de lo que puedes esperar del público en general, porque decir que quieren una mejor atención, eso no es decir nada, pues eso lo puedes decir de cualquier cosa.
de las empresas privadas, de las empresas públicas, de los extraterrestres, de todos puedes decir quiero que den un mejor servicio, que sean mejores personas. Eso es una soberana estupidez nomás. Si eso es el tipo de cosas que dice la gente, yo no veo ahí ninguna palanca de cambio de ninguna clase. De hecho, el solo hecho que estén esperando que algo mejore sobre la base del Estado ya es un mal signo. Es un mal signo. O sea, están esperando que el Estado, formado por infinitos organismos que no sirven para nada, que se duplican y se triplican en sus funciones, que son parásitos de la sociedad productiva, que le dan pitutos y pega a más de 1 millón de personas, considerando familiares, no, 2, 3 millones de personas como mínimo. Esperar que eso pues mágicamente cambie, que esas personas se atienden mal, atiendan bien. Si esas personas son parásitos, que se convierten en productivos. Si esas personas son malos empleados, que se convierten en buenos. Pero eso es estúpido, simplemente, perdona que lo diga de frentón, eso no tiene sentido. Eso no es un remedio. Los remedios, las grandes enfermedades requieren grandes remedios. Si tú tienes un Estado, con todas las características del Estado chileno, el remedio es entrar a operar, a cortar piernas, miércoles. O sea, es un tema de matarife, es un tema de eliminar actividades completas, es un tema de minimizar la presencia del Estado. No aceptar las cosas como son y luego pasarle, digamos, un barniz de crema pastelera y decir, bueno, esto mismo que hay ahora, pero que se porten bien ahora, que nos atiendan regio, que estén con una sonrisa oreja a oreja. ¿Qué es eso, Nicole? No es nada. Entonces, deseo. ¿Eso es lo que la gente está esperando? ¿Eso es la capacidad de análisis que tienen para cambiar la Constitución, que el Estado se porte bien? Estamos jodidos entonces, pues, Nicole. Si esa es la manera de pensar de una mayoría de los chilenos, olvídate. Por ahí no hay ninguna solución. Desde otro punto de vista, porque, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con regulación del sector privado, ya sea atención o relación de empresa, eso a lo largo del tiempo ha ido mejorando y por último siempre van a existir porque ahí puedes echar gente, porque ahí puedes castigar, porque ahí hay un Estado que perfectamente puede multar, a su vez la empresa privada puede echar gente, si hay un gerente de operaciones que funciona mal lo echan, pero el Estado es exactamente lo que tú no puedes hacer. ¿Quién va a venir de afuera a sancionar al Estado? A la empresa privada la sanciona el Estado. ¿Quién sanciona al Estado? ¿Quién echa a los empleados del Estado? ¿Quién cambia a los empleados del Estado? Ese es el punto. ¿Quiénes? Sí, mira, efectivamente son transformaciones culturales, además, que son tremendamente difíciles, pero ya que estamos discutiendo eso, hay que poner estos temas sobre la mesa, porque estos son los temas que al final afectan directamente a la ciudadanía. Yo siempre me he preguntado, así como existe un CERNAC, donde cada vez tiene un poco más de injerencia y uno puede reclamar y uno ve que además la empresa privada, si no atiende bien a su gente, desaparece en el tiempo. Ok, como no va a desaparecer un registro civil, no va a desaparecer un COMPIN, porque además son los únicos y tienen que existir, bueno, debería existir una especie de CERNAC, pero de servicios públicos, que uno pueda manifestarse, que uno pueda reclamar, que uno pueda por lo menos anotar el nombre de esa persona que no te quiso atender porque a las 2:30 de la tarde cerraban, pero se le ocurrió ir al baño a las 2:15 y cerró su puesto. Entonces, me parece que partamos también por crear nuevas, quizás... Nuevas instituciones públicas, otra más. Nuevas instituciones, no soy amiga de aquí. Eso no tiene sentido. Algunas áreas. Acuérdate cómo se califica a sí mismo el Estado y saca conclusiones de qué servirían esos reclamos. Si reclamos existen. Me imagino que todos los ministerios tienen algún modo de que la gente reclame. Y... No, muy difícil. No, yo lo he intentado, porque hago el experimento y me ha pasado además. Si tú quieres reclamar por una mala atención en el COMPIN o en el registro civil, puedes perder tu vida en ese reclamo, porque no llegas a ninguna parte. Entonces vas a crear una institución especial, un ministerio de los reclamos. No. ¿Y qué va a hacer esa organización? ¿Se va a hacer el araquiri el Estado? ¿Se va a cortar el mismo brazo? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Tiene que venir. La única vez que este Estado, lo voy a decir de frente, la única vez que este Estado ha sido víctima, objeto de una operación en gran escala, fue con el gobierno militar. El primer año, los 2, 3 primeros años, cortaron instituciones de un paraguaso. Simplemente tú ibas a esas instituciones y estaba vacío el edificio. Habían echado a todo el mundo. Y
Porque está bien. no puedes, un tumor lo operas o no. Al tumor no lo vas a resolver haciéndole cariño o diciéndole, pórtese bien tumor, no crezca más, no sea malo, malo, malo. Lo tienes que operar. Y aquí, ¿quién va a operar al tumor si es el mismo tumor el que tendría que operar al tumor? No. Pero cuando se crea una institucionalidad, yo quiero acá ser positiva, si yo entiendo las dificultades y yo más o menos tengo la misma visión que tú tienes, pero quiero plantear que, por ejemplo, si tú tuvieras un CERNAC para servicios públicos, donde donde estés obligado a dar estadísticas de cuánto fue el reclamo en tal institución y de qué tipo, pueden presionar finalmente para cambio. Pero si tú quisieras reclamar por el registro civil, se diluye. Nunca vas a saber si tu vecino al lado reclamó por lo mismo. Entonces, me parece que hay que en algún momento tener una especie de condensación y de registro que quede ahí con respecto a lo que se quiere cambiar de estos servicios. Porque si tú le cambias la atención y tienes una atención de excelencia, ya pongámonos en el mejor de los casos, de estos servicios públicos, le cambias la vida a las personas. Sí, pero eso no va a pasar. Eso es realmente un cambio positivo en la vida de las personas. No va a haber una administración de excelencia, pues salvo en el mundo de Bill CPAP nomás. La única forma de reparar este estado es simplemente achicarlo con un matarife, cortando con un hacha para presa. Y eso no va a ocurrir, menos ahora. La gente quiere más Estado. Quiere un Estado que se porte bien, quiere un Estado que atienda, quiere un Estado que los proteja cuando en vez de cotizar se comieron la plata o no cotizaron, y entonces pronto descubren cuando están jubilados que no van a recibir casi nada, entonces se ponen a lloriquear y quieren que el Estado los venga a ayudar, quieren que el Estado tenga un pozo, quieren que el Estado los cuide, quieren que el Estado esté en todos lados, y esa mentalidad de depender del Estado es en sí misma enfermiza, incluso aunque el Estado fuera mejor que el que tenemos, porque esto es como estar preocupado de una silla de ruedas, que tengamos una silla de ruedas mejor. Pero el tema es que si estamos pidiendo una silla de ruedas porque nos cortaron una pierna o estamos inválidos, ¿no es cierto? Entonces no es esa la cuestión, no pasa por ahí. Pero en fin, mira, yo sé que tú piensas como yo, pero quieres hacer aquí del Paco bueno, digamos, el policía bueno. No, hay que poner temas porque por algún lado hay que agarrarla para poder ir levantando estas cosas y a lo mejor van tomando ciertas ideas. Pero mira, solo para cerrar el tema de los servicios públicos. Porque momentito, Nicole, déjame, perdona que te interrumpa, no me gusta interrumpir, yo te dejo, pero aquí hay una cuestión que tengo que cumplir, que son mis publicidades, y ya el tiempo se nos está yendo. Estimado amigo, para resolver el tema de los regalos para esta Pascua, yo los invito a entrar a espacioajedrez.com para hacer el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño, que es un ajedrez, interesarlo en este juego que le va a disciplinar la mente. Las cajas, en la caja que usted está viendo a mi izquierda, ya está envuelta en un papel de regalo, está todo preparado para que usted haga el regalo, lo mismo el reloj digital, y a la pasadita, échese una mirada en espacioajedrez.com porque ya Pablo está organizando unos cursos y usted puede regalarse a sí mismo un entretenido curso para jugar mejor al ajedrez y encontrar un pasatiempo que al mismo tiempo le sirve para mantener su mente funcionando en las mejores condiciones. Así es que lo invito a espacioajedrez.com ahí para comprar estos regalos y regalarse a sí mismo un curso. Y para los pisos, para cualquier tipo de pisos, parqué, piso flotante, ¿qué más? Moqueta, alfombras, baldosas, mármol, lo que sea, el piso que usted tenga en su oficina, en su casa. Recuerde que en SMF, que es la empresa que está a mi izquierda, con los datos que ustedes están viendo, tienen productos para todos los tipos de piso, para que usted no pase, digamos, el producto que no funciona. A veces uno usa una cosa que no funciona y queda peor. SMF Limpieza de Pisos, estimado amigo, es una empresa chilena que está hace 20 años en esto y tiene los productos indicados para usted. Y para climatizar su casa o su oficina, o convertir su casa en una oficina rica, donde uno puede trabajar en pelota si quiere o en pijama, miclimo.com, para que le instale la mejor climatización, para que usted esté con un clima exquisito mientras afuera todo el mundo se desploma del calor. Y luego cuando llegue el invierno, si es que tenemos invierno el próximo año, tenga usted buena calefacción. Y todo esto con un aparato que a la pasadita le filtra el aire, muy importante hoy en día.
estos dispositivos no gastan prácticamente electricidad. Como usan electricidad, no hay quema de combustible, no hay peligros, no hay contaminación, nada de todas esas cosas. No hay ruido, son silenciosos totalmente. ¿Escuchan ustedes algún ruido aquí? Yo nomás. No producen bulla estos aparatos. Así es que miclimo.com, estimados amigos. Nicole, ¿teníamos otros temas? Y te quería redondear el tema de los servicios públicos a propósito de varias cartas que he visto a diario con respecto a las quejas que hay por los atrasos del registro civil. Tú sabes que se produjo un cuello de botella gigante y hay casos que son impresionantes, como dice una persona que tuvo que bloquear todos sus documentos por pérdida y no hay hora para sacar documentos en el registro civil, entonces no puede hacer nada en ninguna transacción, no puede ir a un banco, no puede hacer nada porque sus documentos aparecen bloqueados y la única respuesta que le dan en el registro civil es que tome hora y dice que la próxima hora es en abril del 2021. Otras personas se quejaban por la inscripción de vehículos que tienen tardanza entre 3 meses a 4 meses y tú sabes que la inscripción de vehículos además es todo un proceso que ralentiza las ventas y las compras. Entonces, simplemente acá poner en discusión de que cómo es posible que no tengan un plan de contingencia en vez de seguir contestando que producto de la pandemia viven estos atrasos. Tienen que poner turnos extra, tienen que poner trabajar, bueno, ahora con la fase 2 no sé, pero tienen que poner a gente a trabajar los fines de semana y tienen que ser eficientes. Eso es lo que se espera del registro civil y de otras instituciones públicas, no que te sigan respondiendo producto de la pandemia. Si fueran una empresa privada estarían quebrados porque no iría nadie. Entonces, dada la responsabilidad social que tienen estas instituciones y estos organismos, es un deber y es una responsabilidad primordial que tengan un proceso de gestión, de ponerse al día y no simplemente responderte que en 4 meses más o 5 meses más tú puedes sacar tus documentos. Esto es una vergüenza. Basta con tener esa psicología o esa, no psicología, esa cultura de empleado público. Mira, hace varios meses atrás hablamos de esto y recibí críticas de algunas personas que trabajan en el registro civil. Entonces la crítica era, oiga, usted nos critica, pero nosotros trabajamos un montón. Si esto no se trata de trabajar un montón o de trabajar poco, se trata de trabajar eficiente. Entonces se trata de organizar el registro civil para que cumpla con las necesidades de las personas y no decir que en 6 meses más o 5 meses más, producto de la pandemia. De eso se trata, no de que se sentaron en un asiento y trabajaron mucho. Ponlo en la Constitución. Lo vamos a poner, lo vamos a candidatar. ¿Qué otro tema tenemos, Nicole? Oye, quería también poder hablar un poco con respecto a la cuarentena y a la fase 2 que anunció ayer el gobierno y este retroceso donde se me vienen varias preguntas y por lo menos creo que hay que discutirlo. Uno, que me parece que decir que retrocedemos a fase 2 como señal de alerta, cuando lo que están haciendo finalmente es volver a restringir de una manera extrema la libertad de las personas. Y segundo, que es una discusión que no me gusta y que se da desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, y uno lo ve que después se traspasa a los ciudadanos, es culpar a las personas. ¿Por qué tienen que seguir hablando de que las personas son las culpables? Nadie es culpable. El virus circula, el virus va a seguir su trayecto, el virus va a seguir contagiando. Se pueden hacer cosas, mascarillas, que hay incluso institutos que dudan de la efectividad, pero bueno, lavarse las manos, distancia social en lo posible. Pero esto de buscar un culpable, a mí me parece, y apuntar con el dedo, que la generación de los 30 años, los 40, que se juntan, que la fiesta, me parece que es irresponsable y me parece además que es injusto. Ahora, estaba tratando de sacar un resumen con respecto a si efectivamente ya un año después que salió a la luz el COVID, ¿cuán efectivas han sido las cuarentenas? Porque ese es el tema finalmente. ¿Sirven o no las cuarentenas? Bueno, y me acordé de las palabras del delegado de la Organización Mundial de la Salud, que en esto han sido contradictorios, pero puntualmente con las cuarentenas dicen que la OMS nunca ha propuesto las cuarentenas como medio principal para controlar el virus y que solo lo encuentran justificable en caso de que
tengan que preparar a los servicios de salud. Y entendiendo esa frase y entendiendo el expertise, entendiendo que hoy en día, conversando con médicos, me comentaban que ya hay protocolos para saber qué hacer con un paciente. Cuando un paciente llegaba en marzo o llegaba en febrero o en abril, simplemente no sabían qué hacer con esa persona, qué darle, cuándo entubarlo, cuándo son los momentos, los tiempos, etc. Hoy en día tienen protocolos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, y no hay que dejarla pasar, es si era justificable retroceder a cuarentena los fines de semana, retroceder a fase 2, si acaso esto no es un abuso de poder político, si acaso esto no es un mal precedente para cualquier gobierno futuro, con el argumento de salud pública u otro argumento de poder restringirnos la libertad. A mi parecer, las cuarentenas no son justificables, me parece que son peor el remedio que la enfermedad, menos con la trayectoria que ha tenido el virus, y en cuarto lugar me parece que el precedente para después justificar la restricción a la libertad de las personas es pésimo. ¿Qué quieres que te diga? Esto es un asunto que se puede ver de muchos ángulos. Los gobiernos quieren dar la apariencia que están haciendo alguna cosa. ¿Y qué otra cosa pueden hacer sino decretar emergencia? Y luego quitarla. Y luego volver para atrás. Y luego inventar una fase. Y luego retroceder en las fases. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Podrían no hacer nada, por ejemplo. Quedarse de brazos cruzados y decir, miren, esta cuestión, dejémosla que se desarrolle nomás. Algunos morirán, otros se enferman, se curan, como pasa con todas las plagas, con todas las epidemias. Y mientras tanto seguimos funcionando porque tenemos que funcionar. Eso a lo mejor sería lo más lógico, y algunos creo que lo pensaron así al principio, este asunto en Europa, pero es políticamente muy incorrecto. Los gobiernos, primero que nada, piensan, los gobiernos son los gobernantes que están ahí en ese momento y están pensando en cómo los van a evaluar. Están pensando siempre en la próxima elección, están pensando en cómo van a salir los libros de historia. Entonces tienen que aparecer siempre controlando la situación o dando la apariencia que la controlan, haciendo algo. Y ese algo a veces puede ser manotazos nomás, pues totalmente al lote, pero que dan la sensación de que el gobierno no se quedó indiferente ante el problema de la población. Cuestión que te acuerdes de todo lo que se ha dicho acá del gobierno actual, desde la izquierda, las cosas más contradictorias, si estaba haciendo algo el gobierno no estaba equivocado, si no estaba haciendo nada estaba equivocado, aparecía la señora Siche, Isquia, no sé cuánto, Siche creo que... ahora aprobó esto del retroceso, le pareció bien. Bueno, porque los gobiernos además de ser un órgano ejecutor de la sociedad, del interés público, que eso es pura teoría, en el fondo son organismos políticos. Primero son organismos políticos, después son gestionadores de los asuntos de la sociedad. Y como organismos políticos están preocupados de cómo nos va a ver la gente, cómo vamos en las próximas elecciones, cómo vamos a salir o cómo vamos a entrar al poder. Mira. Y tienen que hacer cosas, tienen que tomar medidas, aunque sean... mira, un ejemplo, por ejemplo, para salirnos de Chile, para que no digan que uno está buscando también motivos políticos. ¿Cómo ha sido conducido el asunto en el estado de Nueva York, en Estados Unidos? Llega a ser chistoso, yo lo he seguido. El gobernador, que es un tarado, porque eso es lo que es el señor Cuomo, no cabe ninguna duda que él es un imbécil, igual que su hermano que trabaja en CNN, ha sido una chacota todo lo que ha hecho. Mientras tanto se le ha muerto montones de gente. Por supuesto, algunos lo culpan a él. No, yo no le echaría la culpa a él, le echaría por último, si es por echar la culpa a alguien, le echo la culpa a los chinos. Ha tomado medidas, ha cerrado colegios, ha abierto colegios, ha cerrado bares, ha abierto los bares, una medida contradictoria tras otra, pero lo importante es que lo vean siempre tomando medidas. Haciendo algo. Que está sentado en su sillón, que no se diga que está porque parece que le gusta levantar pesas levantando pesas, que no se diga que es lo que es, porque es un bolsifly. Entonces aparece y desaparece, tomando medidas y apareciendo, digamos, subiéndose al estrado, a aparecer como el líder, como el hombre que se preocupa de la salud de la población. Y ahí él es una caricatura de lo que han hecho todos. El Trump también muchas veces cayó en esta farsa, que mañana viene la vacuna, que pasado mañana empezamos a vacunar, y la cuestión no empezaba ni siquiera a investigarse. Todos hacen su numerito. Así son los políticos, son unos animales realmente fastidiosos, entre otras cosas por esto, porque están siempre pensando en una sola cosa: cómo voy en la parada. Y claro, el problema, para agregarte dos pequeños detalles que se me fueron con respecto a esta nueva fase 2 del gobierno, es que
No está claro que las cuarentenas produzcan los efectos que se esperan, no está claro que las cuarentenas eviten las muertes, porque siempre lo ponen como algo binario, cuarentena o muerte. Entonces, si uno no está a favor de la cuarentena, a ti no te importa que alguien muera. No me parece que vaya en ese camino. No está claro la efectividad de las cuarentenas, pero lo que sí está claro ya a casi un año de haberse implementado son los daños colaterales que producen las cuarentenas. Eso sí que están totalmente verificados. O sea, no solamente, no voy a entrar en el tema en el ámbito económico, que me parece que es evidente, no lo voy a analizar, pero a nivel familiar, a nivel personal, los daños son evidentes. Entonces, si tienen que optar por A o por B, bueno, opten por algo que produzca menos daño. Además, hoy en día, con el conocimiento que se tiene, se pueden hacer políticas un poco más direccionadas, un poco más segmentadas, pero estamos viviendo con un gobierno que se muere de miedo. Están con miedo y nos están gobernando con miedo. Y ante eso, los que se ven afectados son los ciudadanos, porque acá va directamente a restringirnos nuestra libertad. Y en segundo lugar, se empiezan a producir estas situaciones que me parecen de total arbitrariedad. Resulta que todos retrocedemos y tenemos que cancelar nuestros proyectos, matrimonios, lo que sea, pero por ejemplo a la UDI sí se le da permiso para que puedan tener sus elecciones el fin de semana, porque el derecho político, perdónenme, el derecho político es un derecho secundario, porque primero viene el derecho a la libertad y autonomía de las personas, y de ahí derivan los derechos políticos. Bueno, entonces empiezan las arbitrariedades. ¿Por qué la UDI puede celebrar sus elecciones internas, y por lo demás uno lo podría poner como una disputa de poder interno, pero resulta que personas que tenían otro tipo de proyectos para el fin de semana no lo pueden hacer porque eso no? Por eso te ahora Unidad también decidió hacer elecciones primarias, las van a celebrar el 20 de diciembre y tienen permiso para eso. Entonces empiezan las discrecionalidades y las arbitrariedades. Ese es el problema cuando pasan a llevar principios que nunca se deben pasar a llevar. Libertad de las... Por eso que te dije que los políticos son unos animales muy fastidiosos. No quiero ni hablar de ellos. Mira, desde el punto de vista puramente frío, sin tomar consideración, o sea, si yo fuera o una especie de supercomputadora mundial fuera la que gobernara la Tierra, lo más probable es que habría calculado que lo más eficiente para enfrentar el COVID era seguir igual que siempre y que se murieran los que se tienen que morir, que en cualquier caso no iba a ser más del 5% de la población mundial. Nica, 5%. Y la economía iba a seguir funcionando y se iba más que compensar esas muertes pero eso, políticamente hablando, es imposible. Igual se va a producir una determinada porcentaje de muerte, pero por gotario, por cómodas cuotas mensuales en vez de pagarse al contado. Eso es todo. Pero en política es muy distinto pagar al contado que pagar en cómodas cuotas mensuales. O sea, un gobierno que dijera, bueno, ¿saben qué más? Vamos a seguir haciendo las cosas igual, algunos se morirán, otros no. Así es la vida, señores. Nadie les garantizó que iban a ser inmortales. Ese gobierno no dura una semana, lo echan abajo. Entonces hay que hacer todas estas marihuanzas. Al final, si tú haces la suma, se muere más o menos la misma cantidad de gente, pero distribuida en un espacio de tiempo más largo, que significa que a la pasada a ese daño se agrega el daño económico, efectivamente. ¿Cuánta gente ha muerto por el daño económico? Me imagino, por ejemplo, que no pocos se han suicidado. Están las estadísticas de suicidio en Estados Unidos, por si alguien quiere ver, y quiénes se están suicidando. Gente que tenía un negocio y que se les fue a las pailas y se metieron un tunazo en la cabeza. Otros que no los atendieron en los hospitales porque estaban puramente dedicados a esta cuestión, al principio sobre todo. Se murieron. Gente con diabetes, qué sé yo, otras enfermedades de cáncer, en fin. Otros, no sé, no se han muerto todavía, pero se van a morir de depresión, por último. Otros, no sé, miles de formas. Pero la política gana siempre. La política, o sea, ¿qué hacemos para que las turbas no nos voten y al contrario sigan votando por nosotros, o por lo menos no nos voten, nos dejen irnos para la casa en paz? Porque en frío, te digo, lo mejor habría sido no hacer nada. Lo que se pensó en un momento hacer en Inglaterra, ¿te acuerdas? Lo llamaron el sistema del piño, no sé qué nombre le pusieron. Ya, que se enfermen todos de una vez por todas y se verá quiénes se mueren en esto y se acaba la cuestión y seguimos produciendo como tiene que ser, porque si no un país se derrumba. No se hizo eso porque era políticamente inviable y en ninguna parte era políticamente viable hacer tal cosa. Y como tampoco es viable parar un país completamente, porque entonces sí que ya tenemos la guerra civil, entonces
se ha seguido este curso intermedio, que sí, que no, que como el poto de la gallina, que se abre, que se cierra, que Claro, viene pero esta, que lo que expliqué ayer. Hemos tenido este ciclo, tratando de compensar a los tirones, no por un plan calculado, sino que a los tirones, bueno, que se vayan muriendo cómodas cuotas mensuales los que se van a morir. Que claro, son el los problema es que viejos, los enfermos, qué sé yo. O sea, incluso gente que productiva y económicamente tiene menos valor. Digamos las cosas como son, fríamente. Gente de 70, 80 años que no está trabajando, no produce daño económico, que se mueran. Pero desde el punto de vista social y político, eso es inaceptable. el problema es que estamos dependiendo de una decisión de 3 personas sentados en un comité político que al final todo lo que deciden va directamente relacionado a tu vida. Y ahí es donde me parece que es abuso del poder político. Mira, 2 cosas que te quería comentar que son Coméntamelas, anecdóticas. espérate un poquitito, coméntamelas después de este nuevo bloque porque, ¿sabes qué pasa? Ya estamos llegando a la hora. Amigos, si usted tiene un tema civil que tiene que tratar en una corte, yo le sugiero que se ponga en contacto con el bufete de Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas civiles. Pero ejemplo que le doy siempre, casos de divorcio, casos de herencia, contratos mal hechos, montones de situaciones, la mayoría, de hecho, las situaciones por las cuales una persona normal va a una corte son temas civiles, no son ni penales ni laborales. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, son los mejores en el campo porque son especialistas. Del mismo modo, los mejores para optimizar la gestión de su empresa y dejarla funcionando como nunca antes había funcionado de bien, es Controles, empresa creada por unos ilustres contadores auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas norteamericanas, que fundaron Controller, que tienen los mejores sistemas de software para examinar los flujos de gestión y descubren rápidamente dónde están los problemas en su empresa, qué es lo que tienen que resolver. Y esto lo hacen para empresas de todos los tamaños. Tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Aquí están los teléfonos, aquí están los contactos, no pierda más tiempo, no va a gastar un peso en este primer contacto y puede cambiar completamente la vida de su empresa. Y a propósito de empresas, si usted tiene no sé, pues, un buffet de abogados, un centro médico, lo que sea, donde llega gente, llegan empleados, sanitícelo con el sistema que ofrece Ozonium.cl, que es ozono. El gas ozono destruye todos los virus, incluyendo desde luego el COVID-19, todos los gérmenes, destruye toda esa flora invisible y le deja su oficina o su recinto público absolutamente sanitizado para tranquilidad suya, de sus clientes y de sus trabajadores. Si usted quiere hacer lo mismo en su casa, llame también, comuníquese con Ozonium.cl que le van a enviar un equipo para hacerlo allí, también con ozono. Nicole. Y 2 cosas para también terminar este tema que son anecdóticas. Biden, tú sabes que tanto que se le criticó a Trump su postura con el COVID, que su estrategia, etcétera. Y Biden hace una semana atrás adelantó que tiene lista su estrategia para combatir el COVID. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es la estrategia? Porque ya que la crítica más importante a Trump fue que no tenía estrategia. No tenía estrategia y que tildó de virus chino y que, bueno, escuchen bien cuál es la estrategia que va a adelantar. Va a pedir uso de mascarilla por 100 días y ratificó en su cargo a Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, que es el mismo que trabaja con Donald Trump. Eso es el plan de Biden para combatir el COVID. Y de verdad no lo estoy diciendo de una manera irónica, eso fue lo que anunció cuando dijo que esa era su estrategia. Pedir el uso de mascarilla por 100 días y ratificar a este doctor que la verdad es que en Estados Unidos lo estiman mucho y tiene mucha credibilidad. Luego, a renglón seguido dijo, no es necesario cerrar la economía, adelantó Biden, que es lo mismo que dijo Trump, y podemos mantener los colegios abiertos y los negocios también abiertos, que es la misma estrategia que hizo Trump. Y junto con eso, que ayer presentó a todo su equipo de salud, presentó también a una profesora de Yale, que fue muy aplaudido porque su equipo representa toda la diversidad, tú sabes, un negro, un afroamericano, un negro, un asiático, mujer, un hombre, qué sé yo. Designó a la profesora de medicina de Yale para liderar, mira bien, un grupo de trabajo que va a investigar el efecto del COVID en las minorías. Eso es la estrategia de Biden.
¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esto le gustó a la gente. Esto fue aplaudido. Y esto es lo mismo que hizo Trump. Explícame la diferencia. No, bueno, la diferencia es que Biden, es un viejo afable, está medio cagá, pero es afable. Lo rodea un montón de gente de estos grupos nuevos que han emergido, que han prosperado y que han crecido en Estados Unidos. Está en la onda con los movimientos políticamente correctos. La lleva, y tú al público norteamericano no le puedes pedir lo que no se le puede pedir a ningún público en ninguna parte: inteligencia. Y en eso se basan. ¿En qué crees tú que se basa la política, los políticos, la supervivencia de los políticos, a veces clanes políticos que duran generaciones? ¿Cómo es que sobreviven pese a su fenomenal incompetencia? Bueno, flotan en un océano de estupidez nomás, pues ¿qué quieres que te diga? Si eso es todo. Si la gente fuera 100% racional, simplemente no eligen a Biden ni a la señora Kamala Harris, que es una mujer ambiciosa, que Dios libre a Estados Unidos, que esa mujer llegue a ser presidente de Estados Unidos, ni eligen a ninguno de todos esos señores, todos esos Tony, ni eligen a nadie, tampoco eligen a Trump en su momento. Pero así es el público chileno también, y el público norteamericano, y el público francés, y el público de todas partes del mundo. En Rusia eligen y votan nuevamente, claro que ayudados por los fraudes, a Putin una y otra vez, porque representa el poder de Rusia. A pesar de que en el fondo representa el poder de unos magnates corruptos que se apoderaron de todo el aparato industrial que se había creado en la época de la Unión Soviética. Ese es el público, pues. Por eso sobreviven los políticos, flotan en un océano de estupidez. Ese es como el mar muerto, tú no te puedes hundir ahí. En el mar muerto tú no podías hundirte, te mantienes siempre a flote, hagas lo que hagas. Este es un mar muerto, la estupidez, y ahí flotan todos estos tipos, y viene aquí Biden, y con un descaro increíble que genera que su gran plan es la mascarilla, como si no se estuviera usando en Estados Unidos hace rato de todas maneras. La mascarilla, esa era la gran estrategia. Y poner a unas señoras, ¿no es cierto?, que representan a las señoras, y poner a unos negros que representan a los negros, y poner a alguna china de ojos de vidrio que representa a los asiáticos. ¿Y la gente lo va a aplaudir? Claro que sí. Así fue. Como aquí aplaudieron a personas del Partido Comunista, la señora Siche, que no hizo nada más que hablar. No sé qué medida, qué cosa inteligente puede haber creado, no sé si inventó una vacuna o qué, pero se paseaba por los medios de comunicación y todo el mundo admirada, encantada con la señora Siche. Bueno, déjame terminar con el último bloque y seguimos con lo que nos queda de tiempo. Así que rápidamente, amigos, recuerden, si quieren invertir en Estados Unidos, no se preocupe, no se haga problema. Entre a inviertanusa.cl y ahí le van a manejar todo, incluyendo ofrecerle un tremendo portafolio de oportunidades en bienes inmobiliarios y también financieros en Estados Unidos. Inviertanusa.cl. Ok. Luego, para las transferencias de auto, para evitarse todos estos problemas que mencionaba Nicole de cómo funciona nuestra administración pública, recurra a Autopass, ellos que se hagan cargo del papeleo. Usted solamente va a tener que ir con el comprador o con el vendedor a la notaría a firmar y buenas noches los pastores. Todo el resto del papeleo va a estar hecho por Autopass. Así que Autopass, para su transferencia de vehículo, autopass.cl. Y quiere usted asegurarse, pero a machote, de sus plata, de sus inversiones. Compre oro, estimados amigos, compreoro.cl. Pepitas de 24 quilates, 10 gramos, cada una vale más de $500,000. Ahí tiene usted $500,000 en el bolsillo. 99,9% pureza. Certificados, libres de impuestos. Bueno, hay quienes en el curso de la historia han hecho del oro la salvación financiera, y con toda razón. El oro nunca pierde valor, solamente sube. Así es que compreoro.cl. Y para lavar su ropa, Lavoclub, ya saben, un producto que lava muy bien, que es biodegradable, que es hipoalergénico, no le va a molestar la piel, aunque tenga la piel aún peor que la mía, que ya es bastante que decir. Lavoclub, y puede también comprar un suavizante con 3 aromas distintos en Lavoclub. Recuerden que el estanque es de 10 litros, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. No me imagino nada más cómodo que este sistema para lavar. Y finalmente, last but not least, Hey, el corredor más rápido de Chile.
Estuve en comunicación con él hace 2 días y me dijo que está vendiendo, pero sin problema. Es un tipo que sabe vender, tiene métodos distintos, especiales, póngase en contacto con él y va a ver la diferencia enorme que hay entre Hey, la gestión de Hey, y la de otros. Nicole. Sí, una mirada, démosle a esto que llaman la desintegración del Frente Amplio para hablar un poco más de política nacional, con estas 2 renuncias importantes que tuvo Revolución Democrática, quien era el partido más importante dentro de Frente Amplio, y con la salida del Partido Liberal, que no es el primero que se sale, por lo demás el Partido Humanista también ya se había salido, y hay otros partidos que se han ido saliendo del Frente Amplio en pleno proceso del Congreso. Me gustaría saber tu opinión. Algunos han interpretado esta especie de desintegración del Frente Amplio en algunas líneas que te quiero plantear acá, como por ejemplo que esta desintegración constata el fracaso de la generación joven por organizarse, y ponen en antecedente que, por ejemplo, uno de sus líderes más importantes, que es Giorgio Jackson, en pleno problema de Revolución Democrática, un partido que él ayudó a fundar, anuncia que se va a estudiar a Inglaterra, políticas públicas, y que no va a repostular. Y entonces varios levantaron la voz diciendo, bueno, este es el ejemplo de la izquierda caviar, las que tienen la posibilidad de irse a estudiar a estas universidades carísimas y estar filosofando y estudiando políticas públicas en medio del caos. Y por otro lado, otra de las esquirlas o de las consecuencias políticas de esta salida, algunos hablan de que acá el único que gana es el Partido Comunista. Junto a ello, Boric dijo que se debería abrazar sin complejos las ideas de izquierda y recuperar el espíritu del 18 de octubre. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el espíritu del 18 de octubre? ¿Salir a destruir? Recuperar la rebeldía y la audacia. Qué idiotez. Eso es una estupidez, pero ya descomunal. O sea, Boris está como otros personajes. Yo he mencionado aquí a veces a Guillé, que yo lo conocí como un tipo normalmente inteligente que ahora está desvariando, a mi juicio. Boris, alguna vez lo conocí, me pareció un cabro normalmente inteligente con un par de lecturas y está desvariando. Jackson, bueno, todos los demás. Lo que tú me decías de la desintegración que todos mencionan, yo no sé cómo se puede desintegrar una entidad que nunca estuvo integrada. Si esto no fue un partido, no era una organización, era un frente amplio, era una montonera. Esta gente se está desbandando, no desintegrando. Nunca estuvieron integrados, y no estuvieron integrados no por un tema generacional. Puede que haya ayudado la arrogancia de los jovencitos y todo, pero el tema fundamental es que esos jovencitos se encontraron, al igual que ocurre con los viejos que están dentro del Frente Amplio y con todo el mundo de ese sector del progresismo, con que no tienen ideas. No hay ideas a las cuales se puedan sumar, a las cuales a lo mejor puedan modificar, amononar, incluso discutirlas, mejorarlas. Se encontraron con una quiebra ideológica y moral, que fue la quiebra del marxismo, porque el marxismo quebró como ideología, como filosofía, como proyecto político, quebró con el derrumbe del mundo socialista. No nos olvidemos nunca que eso se derrumbó. Hay gente que se le olvidó eso. Creen que acaban de inventar el comunismo, fíjate tú. Los jóvenes, como vienen recién naciendo, creen que todo nació también con ellos. No, el comunismo fracasó hace rato y ha fracasado siempre. Entonces, esta generación joven se encontró con que lo único que podían mostrar, como lo he dicho varias veces, era sacar el pecho, la postura, la onda juvenil. La gente siempre cree que los jóvenes son todos idealistas. La cara nueva que no has visto antes en la televisión, que todavía no está metida en ningún lío porque no ha tenido tiempo todavía de meterse en ningún lío. No ha tenido tiempo todavía de andar con una maneta con 60 millones. No, perderles tiempo, seamos pacientes. Esto es una desbandada de una mezcolanza que no tenía otro factor común que la juventud de la mayor parte de sus miembros, salvo los viejos y viejas que ya conocemos. Y eso era todo. Recordemos las cosas que decían cuando estaba la campaña presidencial con la señora Beatriz Sánchez, o sea, no decían nada. Eran puras denuncias de los viejos, de la concertación, que habían sido todos unos vendidos. Puras denuncias, o sea, eso lo hace cualquier tipo, digamos, con un coeficiente intelectual de 70, puede hacer eso. Echarle la culpa al empedrado, al viejo, a los ladrones, a esto.
Con eso tú no construyes nada. Y el tiempo ha ido demostrando que así era. Entonces se desbanda. Y luego aparece este señor, que yo lo he comentado ya un par de veces, este señor Pablo no sé cuánto, que se me olvidó el apellido, Pablo Vidal, dando una serie de razones completamente abstractas en el aire, que no significan nada, frases generales, las grandes mayorías, repitiendo la vieja canción, la vieja tonada de la agüita de Culén, digamos, la misma cuestión, la misma cueca, y creen que con eso están diciendo algo, si eso es lo más terrible, están convencidos que están diciendo algo. Así que el Frente Amplio está sufriendo la suerte que se merecía, como una organización que no tiene anclaje. El Partido Comunista, por su parte, no es capaz de ofrecer nada, pero tiene un anclaje. Están pegados en su fe, en su libro sagrado, en su Corán, o en su Torá, o en la Biblia, como sea que se llame, y pueden seguir transmitiendo en esa onda hasta que Dios nos congregue todo en el Valle Josafat para el juicio final, pero tienen eso, y pueden creer en algo, pueden creer en eso. Los del Frente Amplio yo no sé en qué creen a esta altura, yo creo que ya no creen en nada. Ya vemos al Jackson que se va a estudiar políticas, por favor. Yo le sugeriría que estudiara las tablas de multiplicar primero y después vaya a ver ese tipo de posgrado y cuestiones como esa. Seguramente se lo financia con donaciones. Bueno, el punto es que claro, seguro. En parte de lo que tú planteas se responde con esta autocrítica que hicieron en Revolución Democrática, que ya analizamos el jueves pasado, pero salió un nuevo concepto y que ellos lo planteaban antes, me acuerdo cuando se estaban formando como conglomerado, y hablaban de, en realidad nos fue mal en las primarias porque tuvimos la incapacidad de conducir a la oposición hacia una tercera vía. Eso es lo que ellos querían. ¿Y cuál era la tercera vía? ¿Cuál era un título, un contenido? ¿Cuál es una tercera vía? Sí, pues porque yo te puedo decir, oye, yo no quiero que vayas a Valparaíso ni a Concepción, tengo una tercera vía. Tú me dirías, bueno, ¿cuál es? Ir a Mejillones, a Curacaví, yo tendría que contestarte alguna cosa, ¿no? No, estos tipos no te contestan nada, la tercera vía no existe, nunca ha existido la tercera vía en primer lugar. Yo tengo una sección de mi biblioteca con varios libros de algunos payasos británicos, unos sociólogos charlatanes, como salen ser tantos sociólogos, quizás yo debería incluirme ahí, hablando de la tercera vía, y tú terminas de leer unos libracos de 500 páginas y dices, bueno, ¿dónde está la tercera vía? Porque todavía no nos explican cuál es la tercera vía. No existe la tercera vía, existe como palabra nomás. También podría existir la cuarta vía, ¿no? Quinta, sexta, séptima, octava. Es cuestión de ir poniendo números. Bueno, ahí está en todas sus letras el vacío mental político de esta congregación que solamente puede ofrecerte palabras que no significan nada. La tercera vía. ¿Qué es eso? Bueno, además, los partidos políticos que integran el Frente Amplio y que vieron finalmente cómo no movilizaban a la cantidad de gente que creyeron movilizar, o por lo menos el número que ellos hablan de su gente que se ha identificado y que participa junto con ellos. El problema que tiene el Frente Amplio es que se les habla Frente Amplio y es muy difícil que las personas identifiquen a los políticos en su propia identidad al interior del Frente Amplio. A RD se le pone al lado de Convergencia Social, o sea, no se entienden las diferencias, entonces también tiene un problema para poder movilizar a sus propios electores. ¿Qué diferencias podrían tener si no tienen nada sustantivo que los pueda diferenciar de otro? ¿Cuáles serían las diferencias? Para tener diferencias tú tienes que tener identidad. Dos personas tienen identidad y son diferentes. Dos personas iguales, ¿cómo pueden tener diferencias? Bueno, el que siempre manifiesta desde el inicio del Frente Amplio, el que siempre estuvo en una línea bastante distinta fue el Partido Liberal, que era cosa de tiempo que se saliera el Frente Amplio. El Partido Liberal siempre estuvo por hacer una alianza con la ex Nueva Mayoría o con la ex Concertación, y siempre ha estado en la línea del relato político de lo que puede ser quizá una democracia cristiana, un PPD más cercano a un Ciudadanos como de Velasco, una cosa así, y eso desde los inicios. Entonces, que se saliera el Partido Liberal Frente Amplio no es muy sorprendente porque tuvieron roces desde que comenzaron el trabajo legislativo y se notaba en toda
Sí, sí, denuncia sí. de derechos humanos, todo. Si hay solo dos vías políticas, una es la de los partidarios del estatismo, de la cosa ideológica monolítica, del discurso políticamente correcto, de apropiarse de la mayor cantidad de cosas por el medio del Estado, de regimentar la vida, de imponer una especie de filosofía al peo, por lo demás bastante penca. Ese es un camino, y el otro es el camino, digamos, de la empresa privada, de la libertad, de que cada cual se las bate con sus uñas, que el Estado cumple unas funciones mínimas para mantener ciertos pisos. Y no veo cuál puede ser la tercera vía ni ninguna cosa. Entonces, al final, las distintas partes que hacen esta parada mediática de que traen ellos la gran novedad aquí en la mano, pero no hay nada. Como esos tipos esos vendedores ambulantes que te iban a mostrar la serpiente, no te la mostraban nunca porque no existía. Al final se tiene que disgregar. La realidad se encarga de poner las cosas en su lugar. Unos se van a ir para la izquierda en el Frente Amplio, de frentón al Partido Comunista o al Partido Socialista, y otros se van a ir, no sé, a una cosa vaga, a lo mejor se van a acercar al centro, o se van a ir al PPD, que tampoco es nada, un cero a la izquierda, un partido, digamos, de instrumental, un partido oportunista nomás. Otros, no sé, ¿para dónde se irán? A algunos les dará vergüenza irse a la derecha porque están como pringados en la derecha, ¿no es cierto? Son los pecadores, están condenados por la historia. A la El marca. Frente Amplio tuvo un solo resplandor y no le da para más. Esto es como ese viejo tango que decía: amores de estudiante, flores de un día son. Y esto fue políticas de estudiante, flores de un día son también. Y aquí la realidad se está encargando de poner las cosas en su lugar, con o sin ese intento de pegamento que han hecho alguna vez ya con Beatriz Sánchez, la líder, que no sé qué es lo que lidera, no sé para dónde va, no sé para dónde quiere ir, no sé si sabe las tablas multiplicar, no le gustan los números, pero es como el pegamento. Como lo era antes en la izquierda, pero en otras condiciones, Salvador Allende. Son la diferencia que en esa época de Salvador Allende los partidos tenían efectivamente un anclaje ideológico, y Salvador Allende era Salvador Allende, no era Beatriz Sánchez. Estamos hablando de otro kilometraje, otro peso específico, ¿no? Claro. El problema que tienen es que lo que se entiende que va a ocurrir es que van a hacer esa alianza con el Partido Comunista, pero claro, ahí olvidar de tener un candidato presidencial, porque si levantan a Beatriz Sánchez de nuevo o lo que sea contra Jadwe, va a ganar Jadwe. Y en ese sentido es que algunos dicen que no pueden hacer esa alianza porque sin candidato presidencial también pierden fuerza dentro del conglomerado. Bueno, tú ves tus cálculos políticos menores que no tienen ninguna significación para el país, ni siquiera para ellos. Por supuesto no se van a sumar así de frente al Partido Comunista, sino que van a inventar una cosa intermedia, una coalición, en que ellos siguen apareciendo como un ente distinto al Partido Comunista, pero en el fondo sirvientes del Partido Comunista, yanaconas del Partido Comunista, los tontos útiles del Partido Comunista con el nombre Frente Amplio. Eso van a ser un buen lote, la mayoría, yo creo el 99%. Otros, no sé, ¿a dónde se va a ir Vidal?, que está buscando una coalición de eso que llama las grandes mayorías. No sé de dónde ha salido esa gran mayoría, cuál es la gran mayoría, en qué consiste la gran mayoría en Chile ahora. Un concepto absolutamente anacrónico, ya lo examiné ayer. Pero en fin, en todo caso yo no tengo temor que Jadwe o cualquiera de esas personas vaya a ser elegido presidente de Chile. No, creo que hemos descendido muchos escalones en el camino que conduce a la acefalía, pero no tanto todavía. Todavía nos queda, digamos, unos 50 o 60 gramos de masa encefálica para darnos cuenta que por ese lado, simplemente ahí sí que mejor cerremos el boliche y mandémonos cambiar. No, Jadwe no tiene ni una chance, cero chance, y la señora Sánchez un poquito más, pero también cercano al cero. Bastante, eso yo creo que podemos dejarlo para otro programa. ¿Qué clase de gente podría presentar la izquierda? ¿Qué clase de izquierda va a presentar gente? ¿Y qué clase de gente puede presentar la derecha, que también están en la ruina, políticamente hablando? Es un buen tema para el próximo programa, porque uno de los grandes problemas que tiene en el caso de Unidad Constituyente, que después de las primarias como que tomaron un reimpulso, como que se sintieron que sí podemos entre nosotros, no necesitamos el Frente Amplio, tuvieron un reimpulso los sociales demócratas, que le viene bien al país por lo demás, pero no tienen candidato. Y todos quienes han manifestado que sí asumirían el desafío, etcétera, son personas que, si nos guiamos por las encuestas, prácticamente no marcan. Y un conglomerado sin un candidato medianamente fuerte que marque algo, también es un conglomerado destinado a no tener fuerza. Entonces, creo que podría ser interesante que lo tratáramos el próximo jueves. Bueno, perfecto. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Fue un placer
una vez más Oye, trabajar contigo. estamos muy pasados. ¿Mm? Estamos muy pasados, alcanzo a decir algo muy pequeño que del Diga. metro, muy, muy cortito, que hace 2 semanas inauguraron en estas estaciones que fueron destruidas el año pasado, las inauguraron con exposiciones de arte, y bien bonito, con artistas importantes, otros más artistas emergentes. Pero yo me quedé pensando cuando veía esto y les planteo lo siguiente. Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero lo quiero plantear igual. ¿No hubiera sido adecuado mantener por un tiempo fotografías del estado en el cual estaban esas 77 estaciones que destruyeron y poner al lado este arte viendo el paso del tiempo y cómo se reconstruyó después de haber gastado 200 millones de dólares en la reconstrucción? Y por último, para que no olvidemos lo que ocurrió, me parece que reconstruir y taparlos de unas bellezas de arte, pero olvidar y no poner esa fotografía, me parece que no va a contribuir a lo que creo que debería haber contribuido la reconstrucción del metro. No te preocupes, que la próxima vez que destruyan de nuevo va a servir para que se recuerde. No tienes necesidad de hacer esa exposición fotográfica porque tarde o temprano el estallido social, como lo llama, se va a encargar de destruir de nuevo estas estaciones. Ahí sí que ahí la gente va a estar obligada a recordar. Si estamos en esa onda, como te digo. Lamentablemente. Bueno, ahora sí que nos despedimos. Fue un gusto, estimada Nicole, y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, que grabamos para el jueves, como siempre. Un gusto también de haber podido hacer el programa completo. Agradezco a Internet esta vez y a nuestros auditores que tengan un muy buen miércoles y el resto de semana. Ya. Paré la grabación. No, ahora. ¿Qué pasa con esta cuestión? No para. Ahora.